Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al software de revelado digital Darktable. ¡Ay, los halos! Esos enemigos del fotógrafo. Quizá probablemente uno de los enemigos más poderosos a los que nos enfrentamos en esto de la fotografía. En el capítulo de hoy os voy a enseñar qué es eso de los halos y cómo tratar de evitarlos utilizando el menor número posible de plugins en nuestro programa de revelado favorito Darktable. Primero vamos a ver qué es esto de los halos y para ello vamos a irnos a esta fotografía que probablemente ya he utilizado en algún capítulo anterior, pero que es un ejemplo ideal para ver cómo funciona esto de los halos y cómo solucionarlos. En esta fotografía que he tomado aquí vemos, bueno, es una calle. Hay una circunstancia bastante especial y que es bastante común a un montón de fotografías. Nos tenemos que fijar para comprender en qué consiste este problema en el histograma. Si nos vamos al histograma vemos que tiene como dos jorobitas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, y una gran depresión en el centro. Este histograma corresponde con una situación fotográfica bastante común. En este caso, por ejemplo, tomé la fotografía en el centro de la calle y por mi falta de pericia y desconocimiento total del mundo de la fotografía, algo que es bastante notorio, os habréis dado cuenta, he medido en las luces en el cielo. El cielo está bastante bien tomado, está bastante bien medido, pero el resultado es que la calle, que es lo que más me interesaba, ha quedado bastante oscura. En el histograma esto corresponde con una cantidad bastante grande de información hacia la izquierda, es decir, en la zona más oscura, y también bastante información hacia la derecha, y en cambio en los medios tonos he perdido información. Es decir, la imagen no es que tenga un gran contraste, sino que más bien ha quedado bastante descompensada. Hay una zona muy oscura y otra zona demasiado clara y no queda bien. El resultado no es bonito. En principio, Darktable pone a nuestra disposición una serie de plugins, por ejemplo el de sombras y luces altas, que tratan de mitigar este problema. Si activo el plugin y no lo toco, bueno, el resultado no está mal, ha mejorado sensiblemente la fotografía, vamos a ver el antes y el después. ¿Veis? Y lo que ha hecho ha sido juntar un poquito la información en el histograma. Si nos fijamos ahora en el histograma, veis cómo lo comprime, acercando información a los medios tonos. De esta forma se ilumina un poco más algunas zonas de la fotografía, se oscurecen también las altas luces y más o menos, bueno, la fotografía empieza a tomar detalle. Pero, ¿qué pasa si quiero ir un poquito más allá y quiero exagerar un poquito el efecto? Aquí es cuando empiezan los dichosos halos. Ya veis cómo el histograma de repente, cuando juego con sombras y luces, cambia de forma y empiezo a tener mucha más información en los medios tonos. Eso es precisamente lo que quiero, pero el problema es este. Aquí están los dichosos halos. Este es un halo. Vamos a ampliar un poco para que veáis cómo hay una zona del cielo que está oscurecida, la zona de las casas se ha aclarado y en el medio, en el centro, en la zona de confluencia, aparece esta zona que es muy clara y que arruina por completo la sensación de realismo de la fotografía. Ya veis que queda bastante mal. En el plugin de sombras y luces altas hay un suavizar con que puedo cambiar pasando de gaussiano a reducción de ruido filtro bilateral. Si hago ese cambio, se soluciona un poquito el tema de los halos, pero aparecen cosas ya muy raras. Y si voy al extremo, pues ya ocurre en los bordes algo como esto. Demasiado irreal, ¿verdad? Bueno, puedo intentarlo con otros plugins, por ejemplo el plugin aquí de mapeo de tonos, que en realidad no está pensado para este tipo de fotografías, sino para fotografías de tipo HDR, es decir, la fusión de varias tomas con diferentes pasos de luminosidad que al fusionarse pues eligen la zona de sombras en una foto, la zona de medios tonos, la zona de altas luces. Ya sabéis de qué va esto del HDR. Si lo activo, se fusiona perfectamente, como veis, el histograma. Aparece esta única joroba, quiere decir que ha agrupado en los medios tonos toda la información, pero aparecen cosas muy extrañas, sobre todo en los bordes. ¿Lo veis? Puedo intentar mitigarlo de nuevo, jugando con los controles, con la compresión del contraste, puedo ir haciendo varias cosas hasta que reduzco lo suficiente y bueno, más o menos he arreglado ese problema. A partir de ahí podría jugar, por ejemplo, con niveles para terminar de arreglarlo, pero el resultado no sería óptimo, ¿vale? Más o menos esta fotografía quedaría bastante decente y el histograma ha cambiado de forma bastante radicalmente. ¿Cómo puedo solucionarlo de la forma más sencilla posible?
Bien, para ello tenemos este plugin de aquí, Mapeo Tonal Global, que es un poco complejo y cuenta con bastantes opciones. Vamos a ver cómo funciona cada una de ellas porque es bastante interesante y da unos resultados, créanme, muy muy buenos. Vamos a activarlo con simplemente el primer operador que tenemos aquí, que se llama Drago. Como veis, no ha habido grandes cambios respecto a la fotografía original. Vamos a irnos a la original, así, y vamos a volver a activarlo. Ha iluminado la zona de sombras y puedo jugar con cosas como el detalle para aumentar el microcontraste, ya lo veis. Puedo jugar con objetivo y lo que hace es mover hacia la derecha o hacia la izquierda el histograma respetando la zona de sombras. De esta forma ajusto el punto blanco de manera óptima y con ajuste muevo un poquitito también esta vez la zona de medios tonos. Y lo que he conseguido es que no haya ningún tipo de halo. Y la fotografía ha quedado bastante mejor. Ahora simplemente me tendría que ir a contraste local para aumentar un poco el contraste del detalle. Y básicamente la fotografía quedaría bastante potable. El histograma ha quedado ligeramente cambiado, ha desplazado sobre todo de la zona de sombras a la zona de medios tonos y he respetado bastante bien la zona de altas luces. Se me ha quemado un poquitito en algunas zonas, en el cielo, pero más o menos con algún retoque que pueda hacer por ahí, pues lo podría solucionar. Pero es que va bastante más allá la cosa. Si nos vamos a mapeo tonal global y lo reseteo, lo desactivo, ahora tengo otra vez la fotografía original, vamos a irnos a la original, así. Puedo cambiar el operador y cada uno de los operadores que tiene, el Reinhardt y el Filmic, pues hace cositas diferentes y algunas de ellas un poquito más radicales que este básico de Drago. Por ejemplo, si nos vamos a Reinhardt, ya veis cómo ha aplanado el histograma. Aquí es muy importante fijarse en el histograma. Hemos perdido los deslizadores que teníamos en Drago, pero este que tenemos aquí nos sirve, como veis, para calibrar el contraste de la fotografía. Aquí mi consejo es que lo aumentéis hasta que tengáis detalle, pero sin pasaros demasiado. Más o menos una cosa así. Y el trabajo que nos quedaría, y ahora viene lo interesante, es irnos a niveles. Y en niveles, si lo activamos, vemos esto. ¿Qué ha hecho este operador Reinhardt? Ha movido todo el histograma hasta el límite de los medios tonos. Y lo único que tengo que hacer, por lo tanto, es mover el punto blanco hasta el extremo. Y la fotografía ya veis cómo adquiere un carácter muy diferente al anterior operador. Cada uno de ellos puede servir en función de, bueno, determinadas características de la fotografía o de cómo está la luminosidad. Podréis utilizar uno u otro, pero en general los tres dan bastante buenos resultados, aunque diferentes. En este caso, por ejemplo, veis cómo hay mucha saturación en la imagen, cosa que podría corregir también. Pero los niveles han quedado bastante bien y la fotografía ocupa todo el rango tonal y he recuperado detalle en los medios tonos. Como de costumbre nos iríamos a contraste local, lo mismo que he hecho antes, lo aumentaría un poquito y en este caso, por ejemplo, me iría a zonas de color, aunque puedo hacerlo de varias maneras. Con la rueda del ratón aumento todo el rango de color y bajaría un poquito para bajar la saturación. Y la fotografía quedaría bastante mejor que con los otros métodos que hemos visto anteriormente. Ya veis que además aquí ahora mantengo detalle en la zona de altas luces que se me habían quemado con el otro operador. Vamos a volver a probar ahora con el que me queda. Vamos a irnos al original. Me vuelvo otra vez a mapeo tonal global y voy a cambiar de operador, en esta ocasión el último, Filmic. En Filmic otra vez tengo solo un deslizador, ya veis cómo de repente la imagen ha explotado, está demasiado luminosa y bastante extraña. Lo mismo, puedo corregir el detalle hasta que obtengo todo el detalle que deseo y de nuevo me voy a ir a niveles. Y en niveles, ¿veis? Ahora qué bonito es este histograma. Lo puedo corregir de forma muy sencilla, esta vez moviendo los deslizadores de negro y blanco a la posición que yo quiera. La fotografía sigue siendo demasiado luminosa, pero esto se soluciona fácilmente moviendo los medios tonos hasta el punto que yo quiera. Y ya veis cómo la foto ahora no está tan saturada como en el operador anterior. Recupero detalle igualmente. Y ahora lo único que tendría que hacer es, en lugar de desaturarla, pues saturarla un poquito, por ejemplo con Belvia. Aumento la saturación y la foto queda otra vez bastante potable. En este caso además no me hace falta tocar tanto el contraste local, pero podría hacerlo igualmente.
quizá no exagerándolo tanto. Aquí el problema de este operador es que si aumento demasiado el contraste local, ¡ops! Halos otra vez. Así que no demasiado, pero un poquito sí que puedo darle. Y elimino completamente las aberraciones que aparecían con otros métodos. Ya veis que estos operadores funcionan bastante bien en cualquiera de las fotografías que tengan estas características. Podemos incluso irnos a una foto que tenga ese problema de forma todavía más acusada, como por ejemplo esta de aquí. Ya veis que vuelvo a tener el mismo problema. En este caso tengo mucha información en sombras, tengo bastante información en medios tonos, hay otra vez esta depresión en la zona de medios tonos un poquito más a la izquierda y apenas tengo detalle en la zona de altas luces. El cielo ha quedado bastante bien, pero el detalle principal, que es esta iglesia, pues apenas se percibe porque está demasiado oscura. Además, esta fotografía es interesante por este arbolito de aquí. Si utilizase otros métodos, como os enseñaba antes, por ejemplo, el de mapeo de tonos, lo activo y ya veis qué horror, estos halos tan extraños, la fotografía no funciona. Si me voy otra vez a sombras y luces altas, pues 3/4 de lo mismo. Puedo mejorar un poquito la imagen, pero si quiero ir un poquito más allá, pues empiezo a tener bastantes problemas. Esto no sirve para nada y si cambio el suavizar con, pues me aparecen otra vez los problemas. Cosas bastante extrañas a lo largo de la imagen. De nuevo, la foto no funciona, no me gusta tanto como con el otro método. Vamos a probarlo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho a la anterior fotografía. Vamos a ir a mapeo tonal global, vamos a elegir, por ejemplo, en esta ocasión Reinhardt, aplana otra vez el histograma, lo mueve todo a la izquierda, me voy a niveles y ya veis cómo el histograma ha quedado aplanado, simplemente ajusto el punto blanco, podría tocar medios tonos pero no sería demasiado importante en este caso, vamos a iluminar un poquito más, me voy a contraste local, puedo aumentarlo un poquito y bajo la saturación, en este caso voy a hacerlo con este controlador de aquí, el de saturación directamente, hasta que quede a mi gusto. Más o menos esta fotografía ya está salvada. Hay un problema aquí, que es el del ruido, del que os hablaré después, pero vamos a probar el otro método para que veáis también que funciona perfectamente. Vamos otra vez a original, vamos a ir a mapeo tonal global, elegimos el operador Filmic, se revienta la imagen de luminosidad, aumento un poquito el detalle. Vamos a irnos a niveles y esta vez ya veis como otra vez el histograma queda centrado. Tengo que mover en este caso los dos deslizadores de negro, de blanco y para terminar ajusto los medios tonos. Como ha ocurrido antes, la imagen queda desaturada. Tendría que saturarla un poquito, pues lo mismo, con contraste, brillo, saturación, por ejemplo, podría hacerlo, o con Belvia o con cualquiera de los plugins que tengo al efecto. Como os decía antes, uno de los problemas de salvar este tipo de fotografías, y esto es importante, las fotografías que tienen este problema, si podéis desecharlas mejor, porque son fotografías que son difícilmente recuperables, aunque Darktable haga un buen trabajo en la recuperación de detalle, son fotografías que no quedan bien, principalmente por el ruido. Ya veis que en esta foto se advierte muy claramente que las zonas que he iluminado en la imagen han quedado muy ruidosas y voy a perder detalle, quiera o no quiera. Pero bueno, en algunos casos vamos a querer recuperar estas fotos, con lo cual vamos a intentar repararlo de la mejor manera posible. Para ello uso normalmente dos plugins, uno el de filtro de paso bajo con un pequeño truquito. Simplemente activo el filtro, bajo un poquito el radio, no mucho, vamos a dejarlo como en torno a 5 o 6 píxeles, esto va a depender del tamaño de vuestra fotografía. Luego, en el deslizador de contraste, hago clic derecho, escribo 0, intro, y lo que veis es una imagen que ha perdido completamente la información de luminosidad y que básicamente es una mancha de color. Y esto me interesa porque esto va a actuar como una capa de color. Cambio el modo de mezcla uniformemente y elijo en el modo de mezcla color. Y lo que he hecho ha sido eliminar el ruido croma. Ese ruido de color, no sé si lo advertís en la imagen. Vamos a ampliar un poquito más, vamos a llevarlo al 200%. Así. Ese ruido croma, vamos a ver el antes y el después. Poner la imagen a 1080 si podéis y así percibiréis mejor el detalle. Por lo menos lo he eliminado. Sigue apareciendo este granulado, que es el ruido luma,
que lo voy a trabajar también. Pero ya veis que el filtro de paso bajo, con ese par de cambios, cambiando un poquito, adaptando el radio y bajando el contraste a 0, cambiando el modo de mezcla a color, elimina ese ruido cromático, esos desagradables puntos de color, en este tipo de imágenes. Bien, ha hecho un trabajo bastante digno. Vamos a irnos ahora en el grupo corregir, el grupo de corrección, a reducción de ruido RAW. Este plugin de reducción de ruido, como su nombre indica, solo funciona con imágenes RAW. Lo voy a activar y de repente, ha arruinado otra vez la foto, pero si bajo el umbral de ruido mucho, a un 005, 004, ¿vale? Mi consejo es que lo bajéis del todo y empecéis a subir hasta que el ruido se ha eliminado de forma aceptable, pero el detalle se conserva. En este caso 04, 05 podría funcionar. Me voy al 100% y la foto ya, bueno, tiene otro aspecto. He recuperado bastante esa situación de ruido y no he perdido tanto detalle. Podría bajarlo un poco, creo que es demasiado. 04, una cosa así. Tengo bastante detalle y he eliminado mucho del ruido. Vamos a darle ahora un poco de enfoque y la fotografía quedaría terminada. Una cosa así. No está mal, ¿verdad? Vamos a ver el antes y el después para que veáis el cambio, que es bastante radical. Vamos a tomar una instantánea aquí y vamos a irnos a original. Vamos a apretar en enfoque y aquí está el antes y el después. Vamos a verlo en tamaño grande. A la izquierda vemos el después, a la derecha el antes, y ya veis cómo la imagen es bastante diferente, ¿verdad? Bastante diferente. Bueno, esta es una pequeña solución para este problemita. Vamos a eliminar el antes y el después, vamos a irnos a la foto final. Como veis, Darktable en este sentido hace un trabajo bastante bueno si sabemos controlar nuestros plugins. En este caso, como os decía, y en este tipo de imágenes, las imágenes que han sido tomadas de forma incorrecta, donde se ha medido el cielo, se ha medido las sombras y aparece una zona demasiado oscura acompañada de una zona demasiado clara, es decir, con un contraste demasiado grande pero sin medios tonos, que corresponde con un histograma que tiene dos jorobas, una a la izquierda, otra a la derecha y una de presión central. Mi recomendación es el uso de mapeo tonal global, jugando con los operadores, cualquiera de ellos sirve, pero se obtienen resultados diferentes, acompañándolos, si es necesario, de un poquito de contraste local por aumentar el microcontraste, es decir, el contraste en el detalle. Jugando luego con la saturación, dependiendo del operador, vamos a tener que desaturar o saturar la fotografía y eliminando, eso sí, muy importante, el ruido resultante, que seguramente va a ser bastante, jugando con dos plugins, el de filtro de paso bajo, jugando con el radio, el contraste eliminándolo, poniéndolo en 0 y modo de mezcla color, y después con cualquiera de los plugins de reducción de ruido. Yo me decanto por reducción de ruido RAW, que es bastante radical, pero rebajando mucho su efecto se pueden conseguir buenos resultados. Aplicando después enfoque, la fotografía quedaría terminada. Y así vencemos al enemigo halo que sacude y nos revienta muchas fotografías y al cual odiamos. Y además nos ahorramos bastante tiempo en edición, no necesitaríamos edición por zonas, aunque puede ser otro recurso en determinadas fotografías. En algún tipo de foto puede ser más recomendable. Esto ha sido todo, espero que este video tutorial os haya gustado y que sirva para solucionar alguna de esas fotografías que de otra manera quedarían abandonadas en nuestro disco duro y no tendrían ninguna utilidad. Me despido de vosotros, como siempre, agradeciéndoos los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog una de 25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.